Hola, mi nombre es Angélica Pachón y aquí empieza toda esta odisea. Junto a mis compañeras decidimos atar todos los cabos sueltos que existen en la prensa de Colombia. En el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Sin embargo, este derecho, como muchos otros, no ha funcionado, en lo que acontece a una libertad de prensa. El audio de pronunciamiento lo hizo la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia tras una demanda contra una investigación periodística que realizó la revista Semana y que habría afectado el buen nombre de un particular. El documento judicial se ordena al medio de comunicación que entregue el material que utilizó para hacer dicha investigación, por lo que se vulneraría el secreto profesional que está protegido en la ley. Aquí, más allá del episodio concreto, probatorio, hay un tema donde nos piden revelar identidad de fuentes y ahí tenemos un tema muy delicado para la libertad de prensa y para todos los periodistas de este país. Para el periodista Henry Orozco del Espectador en Colombia, como en muchos países de América Latina, el ejercicio periodístico se ha visto sometido muchas veces a la opresión, a la censura, a la intimidación y, en el peor de los casos, a la muerte. Los medios de comunicación privados en Colombia, como en la mayoría de países, son financiados por grandes estructuras empresariales y en los medios alternativos son regulados por el gobierno, lo que significa la limitación de datos de información para la opinión pública. A mí no me pueden descalificar porque el periódico que yo dirijo es de propiedad de un banquero. Yo francamente creo que el primer beneficiario en Colombia del periodismo es el poder. En Estados Unidos, el cuarto poder del mundo, ha cubierto las peores guerras, entre estas la más sangrienta del mismo Estados Unidos contra Irak, donde hoy se le atribuyen la muerte de más de 100.000 civiles. Asimismo, en Colombia, los medios de comunicación han cubierto por más de 60 años un conflicto entre los grupos guerrilleros, los narcotraficantes y el mismo Estado, donde se demuestran crueles informes de asesinatos a inocentes, violaciones de derechos humanos, secuestro, entre otras barbaridades de parte y parte. A raíz de esto, los periodistas han vivido su propia guerra, ir en contra de las amenazas, los secuestros, los atentados y el asesinato. En un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, 153 asesinatos cometidos contra periodistas en Colombia han sucedido desde diciembre de 1977 a agosto 2015, una cifra que desde entonces ha seguido aumentando y aumentando. Para el año 2006, Julian Assange, en Islandia, creó una página en Internet llamada Wikileaks, usada para defender a los activistas, periodistas informantes que quieran publicar material sensible. Las revelaciones de este material pusieron en jaque a los gobernantes del mundo, especialmente a los de Estados Unidos. La experta en política exterior y profesora de la Universidad de Nueva York, Hannah Gurman, declaró que las filtraciones hechas hace 9 años constituyeron el inicio de una nueva era. 2010 es el comienzo. Se abren las puertas a nuevas filtraciones masivas que demuestran que gobiernos y grandes corporaciones no deberían tener tantos secretos ocultos, señala la investigadora a BBC.
Por supuesto, el gobierno de Colombia fue uno de los nombrados entre los documentos que se filtraron en el Cablegate, como se llamó a la filtración, donde quedaron en evidencia muchos nombres de informantes y colaboradores locales que tenía Estados Unidos en diferentes partes del mundo. Y como las ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares colombianos siempre se tapaban. Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Páez recuerda que las chuzadas se hicieron famosas en Colombia hace poco más de una década, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, donde el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, algo así como la CIA colombiana, realizaron intercepciones telefónicas, seguimientos ilegales, así como listas de sindicalistas y académicos para que los paramilitares los asesinaran. Y hasta montajes contra la oposición salieron del DAS, entidad que hoy ya no existe, y que dio paso a la Agencia Nacional de Inteligencia. El gobierno ordenara el espionaje ilegal, tendría que ir a la cárcel, empezando por el presidente de la República. La verdad es que han afectado tanta gente y la afectaban en el pasado. La Corte Suprema de Justicia de Colombia pidió a la Comisión de Acusación investigar por trama de espionaje al expresidente del país, Álvaro Uribe. El alto tribunal ordenó el envío de copias que contienen los más de 186 procesos contra el exgobernante. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes será quien determine si Uribe tiene responsabilidad frente a las interceptaciones ilegales hechas por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS. El DAS Gate y las chuzadas lo titularía El Espectador. Julian Assange, después de una década de confinamiento en la Embajada de Ecuador en el Reino Unido, se enfrenta a un juicio de extradición a Estados Unidos por 18 cargos de espionaje e intrusión informática. Mientras en Colombia retumba de nuevo los casos de espionaje, esta vez por parte de las fuerzas militares. Aquí el medio de comunicación es la revista Semana. Las carpetas secretas llamaron este nuevo episodio que preocupa la libertad de prensa y de expresión, teniendo en cuenta que la mayoría de sus blancos fueron periodistas, varios de ellos estadounidenses, políticos, generales, ONGs y sindicalistas. La lista es de más de 130 víctimas. Esto vuelve a poner en el ojo del huracán al gobierno colombiano y a las Fuerzas Armadas. Tanto al general Navarro como al general Zapatero y al ministro de Defensa. Y es hasta el fondo con todas las investigaciones sobre hechos de malas conductas. Y donde haya manzanas podridas, llevarlos a que se les apliquen sanciones ejemplarizantes. La Oficina de Alta Comisionada de la ONU en Colombia le dijo al gobierno de Iván Duque que la inteligencia debe usarse para proteger los derechos humanos y no para vulnerarlos, al igual que la FLIP, Fundación para la Libertad de Prensa. La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, también manifestó su rechazo al espionaje del que fueron víctimas periodistas con una carta titulada ¿Por qué nos vigilan?, enviada al presidente Iván Duque y al Ejército de Colombia. La carta, publicada en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, fue firmada por 35 periodistas perfilados por inteligencia militar y otros 105 comunicadores. El periodista Sergio Saavedra de la Fundación Paz y Conciliaciones, en su artículo El regreso del uribismo, señala que después de la presidencia de Uribe, esto de las chuzadas no había vuelto a sonar. ¿Qué es lo que quieren saber nuestros gobernantes? Como lo han dado a conocer en los últimos años las revelaciones de control de información por parte de los poderosos documentales, reportajes y películas que abogan a que la manipulación de la opinión pública esté siendo sesgada y con esto la democracia. En una entrevista a Julian Assange para Hillary Clinton, como para los demás políticos y poderosos del mundo, no prima los derechos ni la democracia. Lo que prima es el poder que se puede llegar a tener ante tanta información recolectada. Así también es la realidad de nuestra Colombia, el poder de controlar los medios de comunicación para que primen intereses de pocos.
Los periodistas denunciaron a través de varios informes en la página web de Semana cómo han sido objeto de persecuciones desde el año 2019. Semana se había abstenido de revelar públicamente este episodio para proteger las fuentes, la propia investigación y los elementos de juicio y pruebas suficientes para hacer la denuncia. Así se explica en un artículo revelado por Semana, donde también se evidencian una campaña de espionaje y seguimientos a este medio de comunicación. De ciberinteligencia me ofreció 50 millones de pesos para introducir un malware virus en los computadores de periodistas de Semana y así poder acceder a la información. Confirmó una fuente de alta credibilidad. Y es así como terminamos con la frase del periodista australiano John Pilger, que le dijo al medio Infolibre cuando Julian Assange entra al tribunal de Woolwich: el verdadero periodismo será el único crimen sometido a juicio.